el presidente francés Emmanuel Macron designó este martes al reemplazo del dimitido primer ministro François Bayrou. Su sustituto será Sébastien Lecornu, actual ministro de Defensa. Lecornu, de 39 años y miembro del partido de Macron, tendrá ahora la ardua tarea de formar nuevo gobierno. El pasado diciembre ya figuró en las quinielas para ocupar la jefatura de gobierno antes de la elección del dimitido Bayrou. Mientras la incertidumbre pasa factura a la economía francesa, los inversores han evitado en esta jornada los bonos de deuda francesa, y es que el interés exigido a estos bonos ha llegado en un momento del día a superar el de los bonos italianos, considerado uno de los peores papeles de la zona euro. Una señal preocupante para un país donde la deuda supera el 100% de su PIB. El primer ministro francés, François Bayrou, presentó hoy su dimisión. Como jefe de gobierno, intentó reducir el gasto público, pero fracasó al perder la votación de confianza. Con una ratio de deuda sobre el PIB del 113%, Francia es uno de los países más comprometidos financieramente de la Unión Europea. Solo Italia y Grecia tienen niveles más altos. Por eso, el gobierno francés ha propuesto un paquete de austeridad por nada menos que 44.000 millones de euros. El problema es que si en los próximos meses o el próximo año no logramos hacer reformas y reducir el déficit, las tasas seguirán subiendo, y eso será un verdadero problema, porque cuando suben los tipos de interés hay que pagar más a los inversores. Así que reducir la deuda pública se vuelve aún más difícil. Los rendimientos de los bonos del gobierno francés han aumentado en las últimas semanas. El de 10 años superó el 3,5% a principios de septiembre, mucho más que en la vecina Alemania, donde apenas superaban el 2,7%. El costo del endeudamiento puede aumentar y los expertos advierten del riesgo de una crisis de deuda en los próximos años. Si no actuamos ahora para reducir el déficit, dentro de unos años, tal vez 10 o 15, podríamos encontrarnos en una situación bastante comparable a la de Grecia, con una verdadera crisis de deuda pública. Esto significaría que los inversionistas de todo el mundo ya no confiarían en el gobierno francés y no querrían prestarle dinero, lo que finalmente lleva a una crisis de deuda pública. Así que el tiempo corre. Cuanto más tarde Francia en controlar su déficit, más probable será que su deuda se descontrole. Francia sumida de nuevo en esa incertidumbre política, y vemos las consecuencias económicas con nuestro analista José David Navarro en la Bolsa de Frankfurt, a quien tengo el gusto de saludar. José, sale Bayrou, llega Lecornu, pero la debilidad económica es la constante. ¿Qué tan cerca está Francia de una recesión económica? Hola Juliana, ¿qué tal? Pues la economía francesa, la segunda de la eurozona, registra un crecimiento ya de por sí débil. En el último trimestre, el segundo, el crecimiento fue de solo el 0,2%, pero hay que recordar que para poder poner la etiqueta de una recesión económica se tienen que acumular 2 trimestres consecutivos en negativo. La pregunta que todos se hacen es efectivamente si la situación política desencadenará un gripamiento, una debilidad económica tan fuerte como para llegar a esa situación. Lo cierto, Juliana, es que de momento no hay consenso, aunque la patronal francesa, la Unión de Empresarios en Francia, no lo descarta. Ahora está la atención puesta en efectivamente si el nuevo primer ministro logrará superar la mayor dificultad que existe ahora, que es esa fragmentación política que impide poner en cauce la deuda en Francia. En el corto plazo, lo que más esperan los inversores es que haya un tope, que se pueda poner freno, Juliana, al aumento de los rendimientos de la deuda francesa que hemos visto en las últimas semanas y meses. José, y a propósito de esa deuda, hemos visto, como lo mencionas, que en las últimas semanas se incrementa esa percepción de que los bonos de deuda franceses son más riesgosos. Estamos hablando, sin duda, de la segunda economía más grande de Europa. ¿Qué tanto preocupa esta situación al Banco Central Europeo, encargado de definir y ejecutar la política monetaria de la zona euro? Sí, Juliana, pues Christine Lagarde, que recordemos fue ministra de Finanzas de Francia, actual presidenta del Banco Central Europeo, dijo a principios de septiembre que sigue con mucha atención la situación en Francia. Ya saben que los bancos centrales siempre suelen hacer este tipo de mensajes de forma muy cautelosa. En realidad, el Banco Central Europeo sí tiene un mecanismo que de momento nunca ha utilizado, pero es un mecanismo nuevo para efectivamente evitar que uno de los países miembros o en uno de los países miembros
los rendimientos de la deuda se disparen. Los analistas, sin embargo, no creen que la situación sea de momento tan grave como para recurrir a eso, aunque, como estamos contando, los rendimientos de la deuda francesa son incluso peores actualmente que los de Grecia. Los mercados ya tenían de alguna forma, Juliana, incorporado que Francia se iba a quedar sin primer ministro, aunque por poco tiempo, por lo que vemos, así que de momento no se ha producido un pánico en los mercados. José Navarro, muchas gracias por estos análisis y seguiremos atentos a la situación en Francia.